En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Al hilo del Evangelio hay dos preguntas que debemos responder. La primera de ellas: ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? La segunda: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La primera cuestión: ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Nos han educado mal. Nos han enseñado que Dios es nuestro amigo y que por lo tanto, como amigo, puedes o no hacer lo que Él te pide. No es cierto. Dios no es tu amigo. Según la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, nos enseñan que Dios es el Señor. Por lo tanto, Dios tiene derechos y tú tienes deberes. ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque Dios es aquel que me ha creado. Me crea por amor. Por amor pone en mi corazón la luz para saber distinguir el bien del mal. Y sí, me dio el don de la libertad, pero cuando no hago el bien, cuando no hago su voluntad, me condeno a vivir esclavamente. Me condeno a vivir bajo el yugo de mi pecado. ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna, porque solo cuando cumplo con su voluntad, entonces soy verdaderamente libre. Puedo no hacerlo, porque Él me concedió el don de la libertad, pero cuando no lo hago, he de cargar con las consecuencias de mi desobediencia. Todo padre que ama a sus hijos les intenta enseñar qué está bien y qué está mal, les deja que ellos decidan, pero cuando uno decide y obra el mal, eso conlleva unas consecuencias, unas heridas en tu alma y también unas consecuencias sociales. Por lo tanto, he de hacer la voluntad de Dios, porque Dios, que es aquel que me creó y que en el colmo del amor me elevó a la condición de hijo, solo Él sabe lo que me conviene, y si no hago lo que Él me dice, estoy pervirtiendo la vocación a la que Él me llama, la vocación al amor, a ser verdaderamente libre, a ser verdaderamente feliz. En segundo lugar, una vez que uno tiene claro que tiene que hacer la voluntad de Dios porque es lo mejor para Él, Dios no quiere tu esclavitud sino tu libertad. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Pues lo sabemos porque el Señor nos deja multitud de testigos, de indicadores en la vida para que, aunque a veces nos cueste y aunque a veces busquemos excusas falsas, en español decimos excusas de mal pagador, es decir, sabemos que son falsas, pero a veces nos agarramos a ellas. A pesar de eso, el Señor nos ha dejado indicadores para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Primer indicador: hacer la voluntad de Dios implica escuchar al Señor. Y escuchamos al Señor cuando leemos su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, son palabra de Dios que nos revela qué tenemos que hacer. Pero a veces, aunque escuchemos la palabra de Dios,
podemos sentir la duda de cómo interpretarla. Para eso está también, segundo indicador, el magisterio del Papa y de los obispos. La enseñanza auténtica del Papa y de los obispos, que cuando hablan en materia de fe y de moral, no es palabra de Dios, sino que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Porque interpreta la palabra de Dios, porque la hace accesible, porque nos ayuda a entender qué y cómo quiere el Señor que la vivamos. Primero, escuchemos su palabra. Segundo, interpretémosla siguiendo la tradición. En tercer lugar, cumple con tus deberes. Cuando uno cumple con sus deberes familiares, laborales, sociales, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que si suena el despertador, me levante a la hora. ¿Para qué? Para llegar a tiempo al trabajo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cumpla con mis deberes, con mis hijos, con mis padres, con las personas con las que tengo obligaciones. Eso es lo que el Señor desea. Cumple con tus deberes. Y por último, cuarto indicador, levanta tu mirada para ver a Cristo que pasa a tu lado y que pide ayuda, para que pongas en juego los dones y talentos que tienes, porque nos pudiera ocurrir que vivamos como judíos. El judío creía que solo tenía que evitar el mal y que con ello estaba justificado, pero no es verdad. Hemos de evitar hacer el mal, pero también hemos de luchar por hacer todo el bien que esté en nuestra mano, en función de los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Y así, de esa manera, viendo esos indicadores, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo la interpreta el magisterio de la Iglesia? ¿Cuáles son mis deberes como ciudadano, como padre o madre, como hijo, como esposo o como esposa? Y levantando la mirada y viendo la necesidad del que pasa a mi lado, tendré una idea bastante clara de qué es lo que Dios desea, de qué tengo que hacer para amarle y ser verdaderamente libre. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.